Muy buenas tardes, les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa en relación con COVID-19 y otras notas importantes que suceden en nuestra comunidad. Arrancamos este día con los casos confirmados de COVID-19 en el Valle. El condado de Fresno cuenta con 3.892 casos, 71 muertes y 1.666 recuperaciones. El condado de Merced tiene 710 casos, 9 muertes y 365 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 370 casos con 5 muertes y 227 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 21 casos confirmados, 1 muerte y 17 recuperaciones. Y al sur del Valle, el condado de Tulare cuenta con 3.533 casos confirmados, 118 muertes y 2.618 recuperaciones. El condado de Kings tiene 2.185 casos con 20 muertes y 1.324 recuperaciones. Un segundo preso en la cárcel de Avenal ha muerto debido a COVID-19. Oficiales de la instalación confirmaron que se cree que el preso murió debido a complicaciones relacionadas con el virus. Esta es la muerte número 20 de un preso dentro de una instalación de corrección estatal. Por el momento, la cárcel de Avenal cuenta con 112 casos activos del coronavirus. Por otro lado, 3 oficiales dentro de la cárcel del condado de Fresno han dado positivos a COVID-19, al igual que 2 presos. Según la oficina de alguacil del condado de Fresno, los oficiales han sido removidos y se encuentran en cuarentena. Por el momento, la oficina está en el proceso de proveer pruebas para 1.200 presos. Por su parte, el condado de Fresno dice estar entre la espada y la pared e intentar descifrar si deberían de cerrar nuevamente luego de que funcionarios de salud anunciaran que continúan enfrentando problemas para proporcionar las pruebas necesarias de COVID-19. El condado de Fresno, junto con el de Tulare y Kings, continúan en la mira del estado. California le pide a esos condados que lleven a cabo por lo menos 1.500 pruebas por día. Los condados de Fresno y Tulare informaron que están monitoreando el número de pruebas positivas y hospitalizados para determinar si deben de detener la reapertura de sus áreas. When our hospitals all together are reporting to us that we are all hitting our surge point, then we will put measures in place to pull back. When we don't get this right, there is always that possibility that we would need to lock down again. Mientras tanto, en el condado de Fresno, salones de uñas y otros negocios de cuidado personal comenzarán a reabrir este viernes. Autoridades de salud le piden a personas el usar una cubrebocas. Y el Parque Nacional Yosemite ha decidido el detener la reapertura de sus campamentos. Representantes del parque dicen que esto debido a la preocupación del número de casos de la enfermedad en California. Algunos de los campamentos habían reabierto a principios de este mes, pero ahora reservaciones hasta el 31 de julio han sido canceladas para varias áreas. Autoridades dicen que el campamento Upper Pines cuenta con más espacio y permanecerá abierto. Y existen muchas diferentes opciones sobre cómo debe de suceder una reunión familiar durante la pandemia, pero funcionarios de salud alrededor del estado dicen que personas no deberían de tener reuniones familiares. El estado solamente está permitiendo la reunión de varias personas durante servicios religiosos o manifestaciones. En el condado de Sacramento, autoridades de salud creen que estas reuniones están causando un incremento en casos positivos. It's one thing to take a calculated risk for yourself, but it's quite another when it's going to impact your family. Funcionarios de salud informaron que personas tienen que seguir las regulaciones en casa para ponerle el ejemplo a otros. Empleados del servicio de entrega UPS están trabajando más tiempo para poder entregar paquetes durante la pandemia. 5 choferes en la bahía han dado positivo a COVID-19. Empleados dicen que debido a eso se han retrasado. Normalmente conductores reciben ayuda, pero bajo la nueva guía de COVID-19 tienen que hacerlo solos. You'll see guys out working like it's Christmas peak season, out till 9 o'clock, 10 o'clock. La unión de estos empleados dicen sentir que la empresa no cuenta con las medidas necesarias para proteger a sus empleados y piden que se revise la temperatura al momento de entrar y el tener mejor guías de distanciamiento social, al igual que les gustaría saber qué empleados fueron contagiados.
Ahora pasamos con nuestro meteorólogo AJ Fox, quien nos tiene una actualización sobre estas temperaturas. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, un aviso de calor continúa hoy, pero temperaturas no son tan calientes, 100 grados, solo 100 grados en Fresno ahora, 100 grados en Hanford y Visalia, 101 en Madera y las 90 en el norte del Valle Central. ¿Por qué temperaturas no son tan calientes? Es porque algunas nubes en el Valle Central, satélite y radar nos muestra las nubes, pero menos nubes ahora y menos nubes para mañana. Futurecast lo dice y temperaturas regresan a temperaturas más altas, 104 grados en Hanford, 106 grados en Visalia, 103 en Madera, 102 grados en Merced, pero Los Banos 98 grados en mañana. Y para los próximos 7 días, mayormente soleado y todavía húmedo el jueves, igual para el viernes. Espero calor extremo para el sábado. La brisa va a ser días más frescos el domingo y el lunes y los cientos regresan al ombligo de la próxima semana. Desiree, regreso contigo. Una semana calientita, hay que recordar el tomar agua. Varios en el Valle Central sintieron el temblor de magnitud 5.8 esta mañana. El epicentro se registró a 10 millas de Lone Pine. El Departamento de Bomberos de la ciudad de Fresno reveló que no se reportaron daños o lesionados. Este video de parte de un televidente de Atwater muestra el momento del temblor. Y así fue la escena en Fresno City esta tarde, luego de que, según el Departamento de Bomberos de la ciudad de Fresno, un trabajador de una compañía tuviera que ser rescatado de la torre de agua de la universidad tras sufrir de un golpe de calor. 3 trabajadores fueron rescatados a salvo. Al norte del valle se ha dado a conocer que posiblemente residentes de Dos Palos contarán con agua potable limpia para finales de la semana. La ciudad le pide a sus residentes que por el momento hiervan la agua potable debido a que la filtración de su planta potabilizadora fuera obstruida por algas. Por lo tanto, personas pueden obtener agua embotellada en el Palacio Municipal de la ciudad. Aquellos que no puedan ir en persona pueden contactarse por teléfono con la ciudad de Dos Palos o iglesias locales que ayudarán a entregar el líquido. En otras cosas, el Distrito Escolar Central ahora posiblemente busca un nuevo miembro para el Consejo de Administración del Distrito. Luego de que Richard Atkins presentara su renuncia, el miembro renunció por medio de una reunión virtual el día de ayer. La Junta se había organizado con el propósito de hablar sobre una publicación controversial que Atkins había hecho en su página personal de Facebook, que decía: si no amas el país en donde vives, entonces regresa al país de donde tus antepasados vinieron de. Tras una hora de comentarios públicos, Atkins presentó su renuncia. Fue efectiva de inmediata. I've lost the faith and the trust in this community. I resign effective immediately. I wish the best for this community and the district, and I am deeply, deeply, deeply sorry for any pain and sorrow I have caused. You'll have a written statement from me tomorrow. El Consejo de Administración del Distrito Escolar reveló que usarán este caso para aprender y hacer mejoras en su distrito. No se pierda las notas importantes que impactan a la comunidad inmigrante por borderreport.com. Salvador Rivera nos presenta el informe fronterizo del día de hoy. Soy Salvador Rivera en Point Loma, California, cerca de la ciudad de San Diego, donde hoy se celebró ceremonia de juramento. 147 personas nativos de 42 países se convirtieron en ciudadanos de los Estados Unidos. Se utilizó el estilo ventanilla o drive. No se organizaba este tipo de evento para proteger la salud de los participantes. Esta ceremonia es la primera en esta región en los últimos 4 meses. Salvador Rivera para borderreport.com. El reto de lectura de la Biblioteca del Condado de Madera ha comenzado el día de hoy. Niños, adolescentes y adultos pueden registrar su progreso por línea para poder ganar un gran premio. El programa es gratis y está abierto para cualquier residente en Madera. El concurso de lectura termina el 24 de julio. Se puede registrar por línea visitando maderacountylibrary.beanstack.org. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por yourcentralvalley.com y por la página de Facebook de KC24.